Hola, buenas tardes. Pues vamos a comenzar unos minutos tarde, pero bueno, no tengo muchísima práctica en esto y lo que quiero compartir con ustedes es pues como una reflexión que espero que pueda ayudar para que después ustedes puedan en algún momento reflexionar un poco esto de hacer el ejercicio ustedes personalmente. Y bueno, lo primero que quiero decir es que, pues que yo creo que hay que tomar confianza, primero que nada, de que la vida no se ha detenido. Solo estamos en un breve paréntesis para permitirnos a nosotros y a todos sumar los mejores materiales, pues para seguir construyendo, colaborando con Dios en la construcción de este sistema de vida, construir una nueva y más solidaria tierra, encarnar la olvidada esperanza y la poderosa primavera. Hay una frase que no recuerdo quién citó hablando de Beethoven, que decía que es el arte y solo él el que me ha salvado. Me parece imposible dejar el mundo antes, me parece imposible dejar el mundo antes de haber dado todo lo que siento que puede germinar en mí. Y así prolongo esta vida. Y cada día, cada momento, pues es el momento en el que podamos dar lo mejor de nosotros mismos. Este es el momento de la entrega grande y sincera que siempre habíamos aguardado y que ahora de repente se nos brinda. Y bueno, pues ahora que se marcha este como amago de invierno, pues el mayor problema sería que el corazón unido entre todos nosotros se enfriara. El único error sería que el vecino vuelva a ser un extraño, de que todo de nuevo como en el pasado, antes que ese coronavirus omnipresente entrara en nuestras vidas y en nuestro vocabulario. Sé que esto no es una plática sobre el virus, pero en esta situación que estamos viviendo es en la que estamos siendo invitados a hacer el ejercicio de ¿ejercicio de qué? De encontrarnos con nosotros mismos. Vivimos siempre con estrés, desde los niños más pequeños, que tienen que llevar a la estimulación temprana y a no sé cuántas cosas, hasta las personas de más edad, pues siempre estamos en el tener que hacer, en el que no nos alcanza el tiempo, en el que lo que quisiéramos hacer lo posponemos para cuando tengamos tiempo y pues ese tiempo nunca llega porque siempre tenemos pendientes. Y bueno, por ese lado pienso que ojalá toda esta crisis que estamos viviendo represente como un nuevo punto de partida. Se impone en cierta manera el antes y el después. La fractura con todo lo caduco o lo que
o lo antiguo, lo separado, lo falto de solidaridad. El gran fallo sería que el desafío del virus no revirtiera en resultados positivos. El error mayúsculo sería no aprovechar esta preciosa crisis para recuperar y dar un gran salto en nuestra conciencia colectiva. El final fatal sería que al final nada hubiera cambiado, que una vez el virus controlado, las distancias no se cayeran, que después de haber vivido la separación, los más sólidos tabiques no se desplomaran, que las fronteras de todo tipo no desaparecieran. El virus ha hecho que aflorara la inconsciencia de haber permanecido tanto tiempo separados. Ha puesto en evidencia cuánto nos necesitamos los unos a los otros y el precio pagado que no se ha desperdiciado, que podamos volver a juntarnos, que podamos romper esa Susana distancia, que ya no haya distancia, que no sean solo frases bonitas que saltan de un celular al otro, que podamos hacer todo ello realidad, que no sean solo canciones que casi automáticamente nos alistamos para compartir con nuestros contactos, con nuestros grupos de WhatsApp, que podamos encarnar lo que a toda velocidad tecleamos. No se trata de eso. Y bueno, podemos pensar o podemos aprovechar y decir que algo nos ha unido y es pues este virus que en realidad no era chino, le hemos visto los ojos y no los tiene rasgados como proclamó el señor Trump. Se ha hecho presente por todos lados porque no había otra forma de relegar esa otra pandemia mucho más peligrosa y letal de la separatividad en la que hemos venido viviendo. Llama mucho la atención que hay muchos miles de personas que se mueren de hambre cada día, cada año, y ahora estamos asustados por el número de los que están muriendo por el virus. ¿Por qué no nos preocupaba tanto el número de los que se mueren de hambre? ¿Por qué esa como insensibilidad? ¿Y por qué ahora somos sensibles a este otro aspecto? Y bueno, en medio de todo esto, pues que recordemos que los humanos somos capaces de reinventarnos, aunque a veces sintamos la vida sin agarraderas sólidas ante el miedo, ante la angustia que produce el sufrimiento añadido que no podemos controlar o que es desconocido. El significado del término griego crisis no es otro sino decisión, en el sentido de la oportunidad que nos invita a valorar posibles nuevos cambios de rumbo. Así ha ocurrido siempre. Hasta de la desesperación han salido motivaciones para que renazca la esperanza y con ella, pues nuevos sistemas, nuevas ideas y actualizaciones nuevas de creencias. Podemos decir que es una suerte que la vida permite renacer con esperanza
después de tocar fondo y después y vivir el presente con madurez para construir el futuro. Que podamos ver los muchos signos, las evidencias que ofrecen esperanza, miles de voluntarios afanados en aportar esperanza a los infectados, millones de pruebas de amistad, de compañerismo, de solidaridad, tanta gente que nos rodea tratando de hacer el día a día de ese estar enredado, guardados, pues para que sea un guardarnos humanizado y alegre. Y el personal sanitario, que solo nos acordamos de ellos cuando el dolor, como ahora, nos aprieta. La esperanza también viaja con ellos. Y los que quieren destruir son más ruidosos, pero son menos. Para los cristianos, vivir la esperanza es mucho más que un estado de optimismo. Es interpretar el futuro posible y deseable con los ojos de un vivir por anticipado que da sentido al momento presente, mientras ponemos las bases para crear lo que todavía es una meta apenas. Y recordemos que la esperanza es esa cualidad teologal que nunca defrauda. La esperanza verdadera construye, no espera. Se vive más que se anhela. Es una disposición interior, es la que hace posible su gran objetivo, el dar un sentido al presente, construyendo sobre la realidad actual. En el Evangelio nos recuerda y nos dice, no estén tristes, porque el plan de Dios comunica enormes cantidades de esperanza para despertar el corazón hasta convertirlo en signos y hechos de esperanza para otros. Y en este contexto, pues hay una reflexión de un obispo español, Omella, de la Conferencia Episcopal de España, que recuerda que las tecnologías de comunicación en este tiempo de reclusión no deben absorber y gastar todo nuestro tiempo. Nos pide que dediquemos espacios para repasar nuestra vida, para pensar con esperanza hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos vivir, hacia dónde y cómo queremos orientar el resto de nuestras vidas en este mundo a la espera del encuentro definitivo con Dios. Ahora tenemos más tiempo para todo, incluso para nuestra oración y para acordarnos del sufrimiento en torno a este dichoso virus, con graves y angustiosas consecuencias económicas para muchas personas. Y podemos decir que a pesar de la limitación, el mal y la muerte, algo hay en nuestro interior que nos impulsa a esperar contra toda esperanza. Frente a las ganas de abandonarnos y dejar de luchar, es un consuelo saber que cualquier cambio grande empieza siempre por algo inapreciable al ojo humano. Lo importante de verdad es recordar que Dios acude a nuestra llamada
cumple sus promesas y nos renueva la fe. Siempre. Él es nuestra esperanza. Y tenemos un espacio de silencio para poder escucharnos a nosotros mismos. Hace rato el padre Pedro nos invitaba pues a hacer este ejercicio. Es estar con nosotros mismos para tomar conciencia no solo de nosotros mismos, sino del otro, de los otros. Y para llegar a escuchar a Dios también, para encontrar en nuestro interior a ese Dios que aquí está siempre, pero que no siempre le ponemos atención. Un silencio para poder, decía, para poder escucharnos a nosotros mismos, para tomar conciencia de los demás, para llegar a escuchar a Dios. Un silencio creativo que nos pone en comunicación con la naturaleza, que ayuda a meditar lo que decimos y lo que callamos, que hace que no se pronuncie nunca una palabra de más. El propio Gandhi decía, la fe no existe para ser predicada, sino para ser vivida. Y podemos preguntarnos si vivimos la fe. ¿De verdad vivimos la fe? ¿O nada más la sabemos? Es algo que nos podemos preguntar ahora. Sobra tanto ruido que acompaña a las religiones animadas por el propósito de hacerse oír. Podemos pensar también en recomponer las relaciones fraternas, admitiendo y promoviendo la existencia y los derechos del otro a nuestro propio nivel. ¿Qué significa cada relato, cada suceso? Esto es lo que importa. Por supuesto, Jesús vino a decirnos que Él es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Pero en el fondo, ¿qué significa esto? Significa que Dios está donde se remedia el sufrimiento de los enfermos y el hambre de los indigentes. No en el mucho saber, no en el mucho conocer. Y es un tiempo que nos invita a encontrarnos, como decía, con nosotros, para poder encontrarnos con los demás y para poder encontrarnos con Dios. Hay humanistas que señalan que esta crisis que estamos viviendo es una especie de cuaresma secular, no religiosa, que nos invita a concentrarnos en los valores esenciales, como la vida, el amor y la solidaridad. Y nos obliga a relativizar muchas cosas que hasta ahora creíamos indispensables e intocables. De repente baja la contaminación atmosférica y el frenético ritmo de vida consumista que hasta ahora no queríamos cambiar. Se ha caído nuestro orgullo de la civilización occidental, el orgullo de ser omnipotentes, progresistas del mundo moderno.
señores y dominadores de la ciencia y del progreso. En plena cuarentena doméstica y sin poder salir a la calle, podemos comenzar a valorar la realidad y la riqueza y lo impactante de la realidad de la vida de la familia. Nos podemos sentir más interdependientes. Todos dependemos de todos. Todos somos vulnerables. Necesitamos unos de otros. Estamos interconectados globalmente para el bien y para el mal. Reflexionemos sobre el problema del mal, el sentido de la vida y la realidad de la muerte. Reflexionemos sobre el sufrimiento humano, sobre el mal físico y moral de nuestro mundo. Reflexionemos acerca de la necesidad de ternura y de solidaridad. Quizá esta pandemia nos ayude a encontrar a Dios donde no lo esperábamos. Hay que recordar que cada segundo nuestra gran industria produce toneladas de gases de efecto invernadero. El mundo tiene tos seca, tiene fiebre y tiene problemas respiratorios. El mundo está intoxicado. Este sistema que adoramos con fervor porque lo identificamos con la paz. Ese bicho que no había sido programado, ese bicho pernicioso se infiltra a escondidas en las perillas de las puertas, en los pañuelos, en los palillos de dientes, en los besos, en las escuelas, en el camión, en el carro, en el metro, en los aviones, en los estadios, en los templos grandes y pequeños, donde nos apiñamos para halagar, para adorar y para estimular nuestros mejores delirios. Sin aviso previo, este bicho se mete en todas partes y lo arruina todo. Trabajemos contra este virus, ya que es necesario, pero por favor, no olvidemos la otra pandemia que es mucho más grave, la más antigua, la más viva y la más duradera de todas, la de un mundo extremadamente rico que desde siempre enriquece más y condena a la mayoría de la humanidad a una escasa supervivencia y a una muerte prematura cierta. Ese es el verdadero flagelo que hay que combatir. Es la ciencia que tenemos que desarrollar y la religión que hay que practicar. Aprovechemos este tiempo para reflexionar en estas cosas. Pedro nos sugería ir reflexionando sobre nuestra vida a la luz de la persona y de la vida de Jesús. Pues eso es a lo que nos invita este tiempo. Es la invitación de la comunidad de la Iglesia, la invitación que nos hace el Papa, la invitación que se nos está presentando pues a través de lo que es la vida que vamos viviendo. Y recordar también, esta es una oportunidad, recordar eso que llamamos el reino de Dios y el reinado de Dios. Los especialistas en estudiar la vida de Jesús generalmente están de acuerdo en que el núcleo del mensaje de Jesús es lo que él quiso enseñar cuando anunció el reino de Dios.
Así pues podemos pensar, el reino de Dios es como la recapitulación, el resumen, el compendio del mensaje del Evangelio. Lo determinante para Jesús no era propiamente que la gente supiera quién es Dios o cómo es Dios, sino lo que subraya Jesús, según los evangelios, es en dónde y cómo puede cada persona relacionarse sanamente con Dios. Y también algo que enseña Jesús es el reino de Dios es siempre una buena noticia. Hay algo que podemos llamar una clave para entender esto que llamamos el reino. En los evangelios ni se define ni se describe en qué consiste concretamente eso que llamamos el reino de Dios. Pero hay una pista para saber lo que Jesús quería decir cuando hablaba de reino. Cuando Jesús hablaba de la inminente llegada del reino, se generó un entusiasmo desbordante. La gente venía en masa a escucharlo, para estar con él. Incluso venían del extranjero, de pueblos y de países lejanos, personas que no pertenecían a Israel y que seguramente tenían otras creencias religiosas. Lo que Jesús hacía y decía al hablar del reino interesaba mucho a la gente, fuera cual fuera su religión o su forma de vivir. El reino, ese reino del que habla Jesús, no se conecta directamente ni exclusivamente ni con una religión, ni con una cultura, ni con un pueblo, sino con la vida de todas las personas, la vida de los seres humanos, fueran quienes fueran, sean quienes sean. La gente, entre comillas, cuando los evangelios hablan de la gente que se entusiasmaba con el mensaje de Jesús, ¿de qué gente se trataba? Los evangelios hablan de muchas gentes, de la muchedumbre del pueblo, del gentío, de la prole, en contraposición a los nobles, a la gente como uno, entre comillas, o a la clase superior. La gente a la que hablan los evangelios es la masa, la prole, la masa que no tiene orientación, que no tiene formación intelectual, los pobres, los incultos, los perdedores, la tropa. Fueron la gente a quienes el mensaje del reino entusiasmó hasta el extremo de dejar sus pueblos, sus casas, sus familias, para irse con Jesús. Esto significa que el mensaje del reino era tan sencillo y tan vital que lo entendía todo el mundo, incluso los más pobres y los más incultos. Y segundo, que el mensaje del reino era algo que interesaba a todos, especialmente a los últimos de la sociedad, a los que carecían de casi todo, a la prole que no entendía de la ley y que estaba maldita a juicio de los fariseos. Y esto nos habla de la vida. Los evangelios
establecen una relación entre el reino y la vida concreta. Se trata de algo presente y operante hoy, en esta vida presente. No se trata de una vida para el futuro, sino para hoy. El reino de Dios se realiza hoy, dando vida, dando dignidad y dando felicidad a los seres humanos. Esto se ve en las curaciones de los enfermos, en la expulsión de los demonios y en las bienaventuranzas. Las curaciones dan vida a quien la tiene disminuida o amenazada, y el reino se hace presente donde hay empeño, donde hay lucha, donde hay esfuerzo por asegurar, en la medida de lo posible, una vida plena. Se trata de aliviar hoy el sufrimiento humano y defender hoy la vida y la dignidad de las personas, sin olvidar que en la cultura de aquel tiempo la enfermedad se atribuía al pecado de los seres humanos. Así que liberar de la enfermedad era liberar de la indignidad del pecado, o sea, devolver a la persona la plenitud de una vida sana, segura y digna. Las expulsiones de demonios, Jesús afirma que la señal definitiva de que el reino ya ha llegado está en que Él expulsa a los demonios con el poder de Dios. Estas expulsiones de demonios y estas curaciones de enfermedades eran la misma cosa para aquella cultura. Había enfermedades que se explicaban por la presencia del demonio. Según los diagnósticos de aquel tiempo, la parálisis, la epilepsia, las perturbaciones psicosomáticas, todo eso se le achacaba al demonio. Y finalmente, las bienaventuranzas que aparecen en el Evangelio expresan la plenitud de vida y de felicidad que aporta el reino de Dios. Para Jesús, lo decisivo es la promesa incondicional de solución dirigida a las personas que se encuentran en situaciones desesperadas. No se trata de una esperanza de algo que se realizará en la otra vida, sino es algo que se realizará hoy. No es para después el mensaje, no es para después el reino, es para hoy. El reino de Dios se realiza hoy, dando vida, dando dignidad y dando felicidad a los seres humanos. Como veíamos en las curaciones, en las expulsiones de demonios, en las bienaventuranzas. Para Jesús, lo decisivo es la promesa incondicional de solución dirigida a las personas que se encuentran en situaciones desesperadas. Como decía, no es algo que se realizará en la otra vida, sino hoy. A todos los que se encuentran en situación desesperada, pobreza, hambre, sufrimiento, se les dice que el reino de Dios ya es de ellos desde el presente. Por eso, la solución brilla ya hoy y se hace realidad ya hoy para esas personas. El reino de Dios se hace presente no solo dando vida hoy a los que carecen de salud y dignidad, sino también cambiando hoy las situaciones sociales desesperadas que se traducen en hambre, en pobreza, en sufrimiento. Y las bienaventuranzas son el anuncio de un mundo humanizado
y digno de los seres humanos. Se me hace muy difícil que hoy podamos decir que vivimos en un mundo, todos, en un mundo digno para todos los seres humanos. Creo que no. Pero el reto está allí. Hay que hacer un mundo que sea digno para todos los seres humanos. Y los evangelios de Mateo, de Lucas, de Marcos, afirman que hay dos clases de personas que no pueden entrar en el reino de Dios. La primera es los que no se hacen como niños. Y la segunda es los ricos. No dice todos, ¿no? Dice los ricos que ponen su seguridad y su identidad en los bienes y recursos que tienen. No todos, pero si hay algunos, pobres y ricos, que ponemos nuestra seguridad y nuestra identidad en los bienes y en los recursos que tenemos o que sentimos que nos hacen falta. Quienes van por la vida pretendiendo ser los más dignos, los selectos, los notables, los que se imponen a los demás, son los que no pueden dar vida ni hacer digna la vida de nadie. Quienes van por la vida así solo pueden causar sufrimiento, despojo, indignidad y muerte. Quien causa miseria no da vida, sino muerte. Y podemos pensar un poco en la teología del reino. El anuncio del reino como algo que ya está llegando, que urge al ser humano, nos urge a todos, nos invita a enfrentarnos con lo último ya hoy mismo, pero siempre en confianza y en esperanza. Esto último está ya presente hoy en la historia. No es algo para cuando termine la historia. ¿Ya para qué? Los destinatarios y constructores del reino son los pobres en este mundo cruel en el que vivimos. No es solo un problema exclusivamente económico, sino el problema del sufrimiento humano. Es un problema económico, un problema político, un problema cultural, un problema religioso, un problema de educación, de acceso a las condiciones que hacen posible vivir sanamente, un problema de salud, de alimentación, de descanso, de seguridad, de ser incluidos, de solidaridad fraterna, de encontrar el acceso a las condiciones que hacen posible vivir sanamente y con una buena calidad de vida. Vivir nuestra condición humana de manera individual y colectiva. El reino es para aquellos que han pasado la vida anhelando y trabajando por aliviar ya desde hoy el sufrimiento humano. Lo central del mensaje de Jesús es la calidad y la felicidad de la vida de los seres humanos. Todo esto puede cambiar nuestra imagen de Dios. Puede cambiar, ayudarnos a cambiar, que es algo urgente, la forma de entender la religión. La religión no es nada más para cumplir los mandamientos, no es nada más para ir a misa, para ir al templo, para rezar las oraciones, para visitar el Santísimo. Esa es una parte de la religión, pero la religión es para la vida, no es para saber, no es para cumplir nada más, es para vivir hoy el reino.
Y lo central del mensaje de Jesús es precisamente la calidad y la felicidad de la vida de los seres humanos. Todo esto cambia nuestra imagen de Dios, decía, la forma de entender que tenemos de entender la religión, los criterios de la moral convencional, las convicciones que alimentamos acerca del orden social establecido. Solo quien se pone hoy a vivir en la práctica en esa dirección, solo quien da desde hoy ese dinamismo, esa dirección y esa orientación a su vida como seres vectoriales que somos, seres que necesitamos siempre tener un rumbo en la vida y darle ese sentido a nuestra vida y a nuestra acción. Solo así podemos empezar a darnos cuenta de lo que Jesús realmente quiso decir con las parábolas tan ingenuas, tan sencillas, pero que si las entendemos nos desacomodan, nos descolocan, nos interrogan, nos cuestionan y nos ayudan a ponernos en la dirección y en el camino que nos lleva a una vida nueva, a una vida plena, a una forma de vida que nos permitirá vivir sanamente nuestra condición humana, individual y colectivamente. Y desde aquí podemos ver cuántas señales del reino están hoy presentes. Las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones que se preocupan por los derechos humanos, por las personas desaparecidas, por los familiares de los desaparecidos, Amnistía Internacional, los grupos de voluntarios, los Médicos Sin Fronteras. Y nos podemos preguntar, ¿y en mi vida hay alguna señal de la presencia del reino en algo de mi vida? ¿En algo doy vida a los demás? ¿En algo irradio bondad, misericordia, compasión, luminosidad, solidaridad, inclusión? ¿O aparezco yo en la pantalla y empiezo a separar a la gente y nada de compasión, nada de luminosidad, pura oscuridad, pura falta de solidaridad, puro excluir a los demás? Y nos podemos preguntar, podemos reflexionar hoy en el resto del día, como decía Pedro, ¿cuántas señales puedo empezar a poner en práctica hoy en mi vida en concreto, ¿no? Para vivir una vida más plena hoy, para vivir sanamente nuestra condición de seres humanos. ¿Cuánto podemos aumentar la calidad de nuestra vida y de la vida de los demás? No por los recursos, por el dinero, por la fama, sino por la calidad de nuestra vida. Nos podemos preguntar con toda sinceridad si damos luz a los demás o irradiamos oscuridad, incertidumbre, descalificación, desconfianza. Que recordemos, hace poco, pues este evento para recordarnos la existencia de la mujer. Y bueno, pues esto me recuerda un pasaje del Evangelio en la que nos habla de que
cuando iba Jesús caminando en uno de sus giras de predicación y de hacer milagros, etc., ve a una mujer que tenía graves problemas, estaba confundida, no sabía bien a bien qué pensar. Una mujer que se había casado varias veces y que en su último matrimonio andaba naufragando. Toda su vida había buscado el gran amor, esa mujer, pero no había tenido buena suerte y ya estaba llegando a una edad adulta. Imaginémonos, esa mujer hubiera querido rehabilitarse a los ojos de su familia, a los ojos de la sociedad de la que formaba parte, y le hubiera encantado hacer la paz con la religión, pero ya era un poco tarde. Tantos cántaros rotos, tantos pedazos a recoger. Esa mujer había cometido errores, locuras, había tratado de agradar a todos aquellos en los que esperaba encontrar el amor soñado. Finalmente se agotó sin haber podido gustar a nadie. Temía equivocarse a cada paso. Se preguntaba si no podría hacer las cosas mejor. Se cuestionaba, se sentía culpable de todo, hasta de sus mejores acciones. Sus amigos y sus maridos lo veían bien y todos se aprovechaban para abusar de ella. Era una mujer que se había perdido en el camino. Ya no existía. Un día, a la hora en que el sol pegaba más fuerte, tomó su cántaro vacío y fue al pozo del pueblo a sacar agua. Alguien se le acercó y le pidió agua. Una situación muy arriesgada, porque eran de razas enemigas y de religiones rivales. Para colmo, ella era mujer y él varón. Era inconcebible que una mujer se expusiera en público con un varón que no fuera su marido o algún pariente cercano. Podía ser matada por ello. Pero este varón era el mismo Jesús, y como de costumbre, no se dejó frenar por las barreras sociales y el tabú religioso. Él fue el que dio el primer paso. La mujer, en un principio, como que se echó para atrás, pero recapacitó. Total, no sería su primer descarrío. Decidió hacer frente, y entre los dos se entabló una buena discusión. Jesús no tardó en percatarse de que la sed de esa mujer no era solo de agua. Le dirigió entonces unas palabras que en el lenguaje de hoy vendría a ser algo así, más o menos. Mujer, detente un momento. Tienes una conciencia. ¿Por qué no la escuchas? Tu conciencia es la que hace que no seas una cosa, sino una persona. Y bueno, pues nos podemos preguntar eso también todos. ¿Por qué no escuchamos nuestra conciencia? ¿Por qué se adormeció nuestra conciencia? Y Jesús le debe haber preguntado, si tú eres tú y no otra, y si eres libre, es gracias a tu conciencia. Para eso es la conciencia. Nadie tiene derecho sobre tu conciencia. Nadie tiene derecho a juzgarte. Tu conciencia es lo más sagrado que tienes. Nadie te lo ha dicho, yo sé. Nunca lo has sabido y por eso nunca has existido de verdad. Te ha parecido que has existido, pero no.
Has estado desparramada, has estado rota en 1000 pedazos, aferrada a todo el mundo y a nada. Te han hablado de deberes, de obligaciones, de leyes, de costumbres, de usos. Has querido cumplir con todo eso, menos contigo misma. ¿Por qué no has cumplido contigo misma? Y bueno, pues podemos compartir esa pregunta que le hace Jesús. ¿Por qué no te has atendido? Nadie te ha dicho que tú eres grande, que tú eres importante, que tú eres única. Nadie te ha dicho que la verdad está en el fondo de ti misma y que te habla. ¿Por qué no le haces caso? ¿Por qué no la escuchas? Te dice que no es un pecado que hayas buscado un gran amor. Al contrario, era eso lo que debías hacer. Es una lástima que no lo hayas logrado. Y encontrémonos con ese Jesús, ¿no?, que nos pregunta, que nos plantea estas preguntas, que nos invita a preguntarnos, ¿por qué no me he escuchado? ¿Por qué no he escuchado a mi conciencia? Y Jesús le pudo haber dicho, pues bien, yo te digo que tú estás habitada por la luz, por lo divino y por una belleza grande. Ninguna religión puede quitarte nada de esa realidad que está en lo profundo de tu ser y que desde allí te habla. Tu conciencia es la voz de esa belleza que te habita. No tengas miedo de escucharla. No es enemiga de Dios, sino es el don más grande que Dios le haya hecho al ser humano. Sigue a tu... No tengas miedo de pensar yo, de decir yo a la luz de alguien que es más grande que todo, que está en el origen de todo y que te ama por sobre todo. Tú eres su imagen. Él es yo soy y es lo que tú eres también. Y Jesús debe haberle dicho, olvida tus fracasos. Tú debías buscar el gran amor que no has alcanzado todavía y deberás seguir buscándolo porque existes para eso. Esa sed te llega desde aquel que es amor, desde ese Dios al que pronto no se adorará más en el monte Garizim ni en el templo de Jerusalén, sino en el fondo del corazón. Allí Él será adorado en espíritu y en verdad, en la claridad de la conciencia que hace que uno o una sea una persona. Podemos ser personas y podemos imaginarnos a la mujer pues bebiendo las palabras de Jesús como agua que llega corriendo, que llega corriendo a borbotones a su corazón, ese corazón sediento. Tanto es así que el Evangelio dice que se le olvidó su cántaro vacío, salió corriendo para encontrarse con los vecinos del pueblo, para anunciarles con gran alegría que acababa de realizar el mayor descubrimiento de su vida.
Y en realidad, pues podemos caer en la cuenta de que ella tenía la sensación de estar naciendo por primera vez y que Dios la amaba y se caían las etiquetas. Todo lo que había sido, la samaritana, la hija de sangres mezcladas, de religión medio pagana, la mujer con una vida afectiva fracasada, la amante que después de compartir su vida con 6 hombres dudaba de haber sido amada de veras alguna vez. Todo aquello parecía dejar de existir. Y los velos que tapaban el verdadero rostro de la mujer del cántaro vacío se los estaba llevando el viento. Ella volvió a ser persona. Pues nos detenemos aquí y les deseo que puedan reflexionar en algunos ratos en lo que queda de este día. Y muchísimas gracias por la atención de todos los que han estado pues a través de esta transmisión. Que Dios los bendiga.